Sigue soñando con el éxito, perdedor. Mi familia se burló de mí con una tarjeta de cumpleaños en blanco y sonrisas falsas, luego solté la bomba de la herencia de 4.8 millones y expuse todos sus crímenes. Cuando vinieron a rogarme lo que siguió destruyó a cada uno de ellos. Yo, varón de 29 años, y esta es la historia de cómo mi familia de basura intentó mantenerme abajo hasta que me convertí en el que tenía todas las cartas. Aviso justo, esto se pone intenso, pero quédate conmigo porque el final vale absolutamente la pena. Soy un exinfante de Marina, hice 2 giras en el extranjero antes de salir en 2018, volví con algo de trastorno de estrés postraumático y unas cuantas cicatrices, pero también con disciplina y una ética de trabajo que la mayoría de los civiles ni siquiera pueden comprender. Mientras yo estaba en el extranjero recibiendo disparos, mi familia estaba en casa viviendo sus vidas cómodas y, al parecer, decidiendo que yo era la decepción de la familia. Mi hermana mayor Jessica tiene 32 y es la niña de oro. Es una de esas mujeres que cree que lo suyo no apesta porque se casó con un tipo de finanzas llamado Chan. Nunca ha trabajado en un empleo real en su vida, pasó directamente del dinero de papá al dinero del marido, total cazafortunas, pero la familia la trata como si fuera una especie de historia de éxito. Mi hermano menor Cal tiene 26 y básicamente es un adulto niño profesional, vive en el sótano de mamá, dice que es emprendedor, pero en realidad solo vende cosas al azar en línea y juega videojuegos todo el día. El tipo nunca ha mantenido un trabajo real más de 3 meses, pero de alguna manera yo soy el fracasado. Mamá, Linda, tiene 54 y siempre ha favorecido a Jessica porque hizo buenas elecciones, traducción, se casó con dinero. Papá, Mac, tiene 57, es uno de esos hombres que alcanzó su cima en la secundaria y trabaja en la misma fábrica donde ha estado por 20 años, está amargado por sus propios fracasos, así que lo descarga en todos a su alrededor, especialmente en mí. Cuando salí del ejército usé mis beneficios de veterano para obtener un título en negocios mientras trabajaba de noche en un almacén. El trabajo en el almacén era brutal, cargando camiones durante 12 horas y luego clases durante el día, dormía tal vez 4 horas durante 2 años seguidos, pero me enseñé a mí mismo inversiones inmobiliarias, planificación financiera, análisis de mercado, básicamente cualquier cosa que pudiera ayudarme a construir riqueza. El verdadero avance llegó cuando comencé a estudiar propiedades comerciales en dificultades, son edificios que fracasan o están mal administrados. La mayoría de los inversionistas los evitan porque son complicados y riesgosos, pero mi entrenamiento militar me enseñó a ver oportunidades donde otros ven problemas. Compraba estas propiedades baratas, solucionaba los problemas operativos y ya sea las revendía o las convertía en activos que generaban efectivo. Para 2022 ya ganaba 6 cifras como analista senior de inversiones especializado en propiedades comerciales en dificultades. Mi experiencia militar me dio la disciplina para manejar el estrés y la atención al detalle que la mayoría de los inversionistas no tienen. ¿Pero mi familia me dio importancia? Para nada. Cada reunión familiar era la misma rutina, Jessica presumiendo de sus últimas vacaciones pagadas por su esposo, Cal hablando de su próxima gran idea de negocio y todos tratándome como si aún fuera ese chico pobre que se enlistó porque no tenía otras opciones. Veían mi ropa de trabajo cuando aparecía en los eventos familiares, veían el desgaste en mis manos de trabajar de verdad, para ellos eso significaba que aún era un perdedor, no podían ver más allá de la superficie para entender que estaba construyendo algo real. La cena de cumpleaños donde todo cambió fue en marzo, acababa de cerrar un trato en un centro comercial que me dejó $340,000 de ganancia, básicamente más dinero del que mi padre había ganado en los últimos 5 años combinados, finalmente estaba listo para mostrarles que había logrado algo. Qué equivocado estaba sobre cómo iba a resultar eso. Llegué sintiéndome bien conmigo mismo por primera vez, nuevo trato cerrado, nuevo apartamento, finalmente tenía mi vida en orden, incluso llevé filetes caros para la cena. Jessica estaba tirada en el sofá revisando Instagram, Cal jugando un juego en el móvil con el volumen alto como un niño. Oh, mira, el héroe de guerra está aquí, dijo Jessica sin levantar la vista, la forma en que dijo héroe de guerra como si fuera una broma. La cena fue lo de siempre de mamá, asado demasiado cocido y puré instantáneo, todo el tiempo Jessica hablando de cómo Chad iba a ser ascendido y estaban buscando casas. Vimos un lugar increíble ayer, 4 habitaciones, 3 baños, una cocina preciosa, solo cuesta 850,000, pero Chad dice que podemos pagarlo, solo 850,000 como si fuera cambio de bolsillo por una casa que ni siquiera está pagando ella. Intenté unirme a la conversación y mencioné mi trato reciente, en realidad acabo de cerrar algo bastante grande en el trabajo, compré un centro comercial viejo, lo renové y lo vendí con una buena ganancia.
Caí levantó la vista exactamente por 2 segundos. Buena historia, cuánta ganancia, como unos cuantos miles más de lo que piensas, dije en voz baja. Lo dudo, se rió Jessica. Quiero decir, que ganan siquiera las personas de bienes raíces, como 40.000, Char gana el doble sin siquiera intentarlo. Algunas personas simplemente tienen sentido natural para los negocios, ya sabes. 40.000, yo ganaba más de 4 veces eso, pero no tenía sentido discutir. Papá finalmente intervino, los bienes raíces son una burbuja de todos modos, se van a derrumbar igual que en 2008, espero que no cuentes con que eso dure. Gracias por el voto de confianza, papá. Luego vino la sorpresa de cumpleaños, mamá desaparece y regresa con una tarjeta, solo una tarjeta de parte de todos ellos. Aquí tienes, dice, no digas que nunca te damos nada. La abro, una tarjeta genérica de cumpleaños del supermercado, probablemente costó 99 centavos, el interior completamente en blanco excepto por feliz cumpleaños supongo, la familia, con la letra de Kao. Sin firmas, sin mensaje personal, sin un te queremos o estamos orgullosos de ti, nada. Supongo que fue entonces cuando algo dentro de mí cambió, no fue ira, la ira habría sido demasiado caliente, demasiado obvia, esto fue más frío, más duro. La clase de sentimiento que tienes cuando te das cuenta de que estás rodeado de personas que creen que eres demasiado estúpido para saber que no te respetan. Pero simplemente sonreí y dije gracias, esto es perfecto, porque tenía un secreto que ellos aún no sabían. Y estaba a punto de hacerles todo el año en realidad, dije todavía sonriendo a esa patética excusa de tarjeta de cumpleaños. Ya que todos estamos aquí tengo unas noticias que compartir. Todos me miraron con esa misma expresión aburrida que siempre tenían cuando intentaba hablar, como si lo que estuviera a punto de decir no pudiera ser importante. Acabo de descubrir que el abuelo Joe me dejó algo en su testamento. Ahora sí tenía su atención. El abuelo Joe, el padre de mi papá, había muerto hacía 6 meses, el viejo había sido un veterano de la guerra de Corea, construyó una exitosa empresa de construcción desde la nada y básicamente fue la única persona en la familia que alguna vez me trató con respeto. Él entendía lo que significaba el servicio militar, entendía lo que era trabajar hasta el cansancio por todo lo que tenías, mientras que todos los demás en la familia veían al abuelo Joe como ese anciano gruñón que se quejaba demasiado, yo lo veía como alguien que había construido algo real. Había empezado sin nada después de la guerra, aprendió construcción trabajando para otros y finalmente construyó su propia empresa que empleaba a más de 50 personas, era duro pero justo, respetaba el trabajo duro y la dedicación. ¿Qué clase de algo? Preguntó Jessica de repente interesada, prácticamente podía ver los signos de dólar encendiéndose en sus ojos. Bueno, dije metiendo la mano en mi chaqueta, al parecer él creó un fideicomiso y este maduró el mes pasado en mi cumpleaños número 29. Saqué la carta de mi abogado, membrete oficial, lenguaje legal, todo, la había estado cargando durante 3 días esperando el momento adecuado. Según esto, el abuelo Joe me dejó toda su empresa de construcción, 3 propiedades en alquiler y aproximadamente 2.3 millones en varias inversiones. Se habría podido escuchar caer un alfiler. El teléfono de Jessica se le resbaló de la mano y cayó al suelo, la boca de Cal estaba abierta como si intentara atrapar moscas, papá en realidad levantó la vista de la televisión por primera vez en toda la noche. La cara de mamá pasó por unas 5 expresiones distintas en 2 segundos, confusión, incredulidad, cálculo y finalmente esa falsa felicidad que pone cuando quiere algo. Eso no es posible, tartamudeó mamá, él nos lo habría dicho, lo habríamos sabido. Al parecer no quería decirle nada a nadie hasta después de haberse ido, dije hojeando la carta como si la leyera por primera vez. Aquí dice que estaba preocupado por ciertos miembros de la familia intentando influir en sus decisiones y lo sabían. Miré directamente a Jessica cuando dije esa parte, su cara se estaba poniendo roja. Tiene que haber un error, dijo poniéndose de pie tan rápido que derribó su vaso de agua. El abuelo no haría eso, nos amaba a todos por igual. ¿De veras? Pregunté, porque recuerdo haberlo visitado todos los meses en el asilo, recuerdo haberlo ayudado con sus papeles del VA cuando su artritis empeoró, recuerdo haber sido el único que fue a su cumpleaños el año pasado. Eso la cayó de inmediato. La verdad era que había sido el único miembro de la familia que se molestó en mantener una relación con el abuelo Joe después de que se mudó a la residencia asistida. Todos los demás estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para pasar tiempo con un anciano que solo quería hablar de la guerra y contar historias sobre la construcción de su empresa. ¿Dónde estabas cuando se estaba muriendo, Jess? Acierto, estabas en Hawái con Chad publicando fotos en bikini en Instagram mientras él estaba en cuidados paliativos. Eso no es justo, dijo ella, pero su voz se estaba volviendo chillona, ya habíamos planeado ese viaje, nos costó miles de dólares. Sí, prioridades.
Papá finalmente habló, déjame ver esa carta. Se la entregué y vi cómo su rostro cambiaba mientras la leía. Mi abogado había hecho su trabajo, todo parecía completamente legítimo, porque era legítimo. Había heredado todo el patrimonio del abuelo yo, con un valor aproximado de 4.8 millones después de impuestos. La empresa de construcción sola valía más de 2 millones, tenía contratos que se extendían por 18 meses, una sólida reputación en la comunidad y equipos que estaban pagados. Las propiedades de alquiler estaban en buenos vecindarios y totalmente ocupadas, las cuentas de inversión habían estado creciendo de manera constante por 20 años. Esto no puede ser correcto, dijo papá, pero podía oír la duda infiltrándose en su voz, siempre dijo que la empresa permanecería en la familia. Está permaneciendo en la familia, dije, yo soy familia. La última vez que revisé. Kyle, que no había dicho una palabra en todo este tiempo, de repente se animó, así que, como que eres rico ahora, eso es increíble, hermano, deberíamos celebrarlo, podrías totalmente ayudarme con mi idea de negocio. El pequeño parásito ya estaba intentando averiguar cómo ponerle las manos aparte de ese dinero, podía ver las ruedas girando en su cabeza, finalmente alguien en la familia tenía dinero real y podía aprovecharse de ellos en lugar de tener que trabajar de verdad. Sí, dije poniéndome de pie y acomodándome la chaqueta, estoy bastante bien ahora, gracias por la cena mamá y por la tarjeta, realmente significa mucho. Empecé a caminar hacia la puerta, pero la voz de Jessica me detuvo. Espera Ryan, quiero decir, esta es una noticia increíble, deberíamos hablar de esto como familia. Ahí estaba, hace 5 minutos yo era la decepción de la familia, ahora que tenía dinero de repente valía la pena hablar conmigo, de repente era familia otra vez. ¿Hablar de qué? Pregunté sin darme la vuelta. Bueno, quiero decir, el abuelo yo siempre hablaba de querer ayudar a todos, y Chad y yo estábamos viendo esa casa, y Cal está intentando comenzar su negocio, y mamá y papá han estado hablando de finalmente hacer esas mejoras en la casa. Me di la vuelta lentamente, los tres me miraban con esas sonrisas falsas como buitres dando vueltas alrededor de una carroña fresca, incluso papá había silenciado la televisión y ahora prestaba atención. Ah, ya veo, quieren hablar de mi dinero. No es así, dijo mamá rápidamente, es solo que la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, nos apoyamos unos a otros. La familia ayuda a la familia, repetí, interesante, ¿dónde estaba esa filosofía cuando yo comía fideos instantáneos durante 2 meses seguidos para poder pagar libros de texto? ¿Dónde estaba la familia ayuda a la familia cuando trabajaba 70 horas a la semana para pagar la universidad? La sala volvió a quedarse en silencio. Esto es diferente, dijo Jessica, no necesitas todo ese dinero, que va a ser una sola persona con 4.8 millones, piensa en todo el bien que podría hacer por todos nosotros. Y ahí estaba, el derecho que había estado esperando, la suposición de que mi herencia era de alguna manera suya para reclamar. Sonreí, están a punto de descubrirlo. Durante las siguientes semanas vi a mi familia transformarse de parientes indiferentes en las personas más atentas que hayas visto, fue sinceramente bastante divertido si podías apreciar la ironía. Jessica empezó a escribirme mensajes de texto a diario, hola hermano, pensaba en ti, ¿cómo va el nuevo negocio? Deberíamos tomar un café pronto. Esto de la mujer que no me había mandado un mensaje en 8 meses, excepto para preguntar si iría en Navidad. Los mensajes eran tan transparentes que casi resultaban insultantes, vi este artículo sobre bienes raíces y pensé en ti, seguido de un enlace a algún artículo aleatorio de Forbes, espero que te cuides, trabajas tan duro, como si alguna vez le hubiera importado mi ética de trabajo. Caí de repente quería salir todo el tiempo, hermano deberíamos ir a ese nuevo restaurante en el centro, yo invito, claro. Cuando llegábamos, misteriosamente había olvidado su cartera y terminaba pagando yo todo, pasaba toda la comida proponiéndome cualquier plan que se le hubiera ocurrido esa semana. Mamá empezó a invitarme a cenar 2 veces por semana, estoy haciendo tu comida favorita, decía, como si alguna vez hubiera prestado atención a cuál era mi comida favorita. De repente había desarrollado un interés en mi trabajo, haciendo preguntas detalladas sobre mis propiedades e inversiones, preguntas que nunca se había molestado en hacer antes. Claro, Jessica era la peor, la transformación fue increíble de ver, pasó de llamarme fracasado sin dinero a tratarme como su nueva mejor amiga de la noche a la mañana. Empezó a aparecerse en mi apartamento sin avisar con café y pasteles, queriendo ponerse al día. Siento que no hemos estado cerca últimamente, dijo en una de esas visitas, sentada en mi sofá como si fuera suyo, quiero cambiar eso. ¿De verdad? ¿Qué provocó esto? No lo sé, supongo que la muerte del abuelo yo me hizo darme cuenta de lo importante que es la familia, dijo sin siquiera intentar sonar convincente, la vida es demasiado corta para guardar rencores.
¿Qué rencores? Yo no guardaba ningún rencor, solo estaba cansado de que me trataran como basura. Hablando del abuelo yo, continuó, he estado pensando en lo que dijiste sobre el dinero. Aquí vamos, pensé. Sé que esto puede sonar presuntuoso, pero Chad y yo estábamos pensando que tal vez podrías ayudarnos con el pago inicial de esa casa, sería como una inversión para ti, te lo devolveríamos con intereses. Casi me reí, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, necesitamos alrededor de 170.000 para el pago inicial, pero como dije, te lo devolveríamos, Chad recibirá ese ascenso, así que el dinero no será un problema por mucho tiempo. 170.000, quería que le entregara 170.000 como si nada, para comprar una casa para ella y su marido, una casa en la que yo nunca sería bienvenido una vez que consiguieran lo que querían. Lo pensaré, dije. Sus ojos se iluminaron, en serio, oh Dios mío Ryan, eres el mejor, esto cambiaría toda nuestra vida. Estoy seguro de que sí. Empezó a venir con más frecuencia después de eso, cada vez con una nueva historia triste sobre por qué necesitaban el dinero de inmediato, que el vendedor se estaba impacientando, que las tasas de interés estaban subiendo, que alguien más estaba mirando la casa, que ya habían puesto dinero en depósito, las típicas tácticas de presión que cualquier vendedor decente vería de inmediato. Kyle no era mucho mejor, había inventado alguna tontería sobre iniciar una agencia de marketing digital y necesitaba 50.000 para comenzar. Cuando le pedí un plan de negocios, me miró como si le hubiera pedido resolver física cuántica. Plan de negocios, hermano, es marketing digital, solo hace sitios web y cosas, ¿qué tan difícil puede ser? He estado viendo videos de YouTube sobre eso. No tenía clientes, ni modelo de negocio, ni habilidades reales y ningún plan más allá de hacer sitios web por dinero, pero de alguna manera pensaba que 50.000 lo transformarían mágicamente en un emprendedor exitoso. Incluso mamá se metió en la acción. Ella necesitaba 30.000 para mejoras en la casa, aparentemente el techo estaba goteando, la caldera se estaba muriendo y la cocina necesitaba ser remodelada. Curioso cómo todas estas emergencias aparecieron de repente después de que yo recibiera dinero, pero yo seguí el juego, fingí interés en sus planes, hice preguntas, los hice pensar que lo estaba considerando en serio, porque mientras ellos estaban ocupados planeando cómo gastar mi dinero, yo estaba planeando algo completamente distinto. Contraté a un contador forense para investigar las finanzas de Jessica y Chad, resultó que Chad no estaba por ser ascendido, estaba a punto de ser despedido por malversar fondos de clientes, las autoridades ya lo estaban investigando por robar dinero de las cuentas de depósito en garantía de su empresa. Las supuestas aventuras empresariales de Cal eran en su mayoría fraudes con tarjetas de crédito y venta de mercancía falsificada en línea, yo tenía registros de todo, bolsos de diseñador falsos, electrónicos de imitación, incluso medicamentos falsificados, el tipo básicamente dirigía un sindicato del crimen de un solo hombre desde el sótano de mamá. Y mamá y papá, ellos no estaban en bancarrota, tenían 180.000 guardados en una cuenta de ahorros que papá pensaba que yo no conocía. Dinero que habían escondido durante años mientras lloraban miseria cada vez que yo necesitaba ayuda. Mi familia no solo era codiciosa, eran criminales y mentirosos, y pensaban que yo era demasiado estúpido para descubrirlo, era hora de demostrarles lo equivocados que estaban. Los dejé hervir durante unas 6 semanas, dejando que su desesperación creciera. Jessica me enviaba mensajes varias veces al día ahora, cada uno más frenético que el anterior. Los vendedores de la casa supuestamente estaban listos para retirarse, Chad estaba más estresado que nunca, todo su futuro pendía de un hilo. Ryan, odio presionarte, pero realmente necesitamos una respuesta sobre el préstamo, me escribió una tarde, los vendedores nos dieron hasta el viernes o se irán con el próximo comprador. Kyle había empezado a aparecer en mi oficina, lo cual era tanto vergonzoso como sorprendente considerando que nunca había tenido un trabajo real lo suficiente para entender cómo funciona un entorno profesional. Seguridad tuvo que escoltarlo afuera 2 veces después de que intentó seguirme a reuniones con clientes. Hermano, estás siendo muy raro con esto, me dijo en una de esas visitas de emboscada, es solo dinero, ahora tienes toneladas, ¿por qué no puedes ayudar a tu hermano? Mamá estaba usando la rutina completa de la culpa, tu abuelo querría que ayudaras a la familia, decía en nuestras cenas semanales, él siempre creía en cuidarnos unos a otros, eso es para lo que sirve el dinero de la familia. Qué ironía, considerando que ella me dijo arréglatela solo cuando necesité ayuda con la matrícula universitaria. Durante ese tiempo yo estaba ocupado preparando algo especial, ves, mientras ellos pensaban que yo solo estaba sentado sobre el dinero del abuelo yo, en realidad lo estaba usando estratégicamente, había adquirido 2 propiedades comerciales más, iniciado una empresa de gestión inmobiliaria y estaba en negociaciones para comprar una pequeña empresa de construcción.
La compañía de construcción era particularmente interesante, era propiedad de un hombre que estaba a punto de jubilarse y buscaba a alguien con capital y conocimientos para hacerse cargo. Mi experiencia militar y en bienes raíces me convertía en el candidato perfecto. Los contratos existentes por sí solos generarían más de 3 millones en ingresos en los próximos 18 meses, pero la mejor parte fue lo que descubrí sobre la empresa de Chad. ¿Recuerdas que dije que estaba malversando dinero? Pues resultó que su firma había sido contratista en varios de mis proyectos inmobiliarios y parte del dinero que había robado provenía de trabajos que yo había pagado. En otras palabras, Chad me había robado literalmente varias veces, el contador forense había rastreado al menos 45,000 encargos fraudulentos vinculados a proyectos donde yo era el cliente, eso me daba opciones legales muy interesantes. Finalmente decidí que era el momento, llamé a Jessica y le dije que estaba listo para hablar del préstamo. Oh Dios mío, de verdad Ryan, nos está salvando la vida, ¿cuándo podemos reunirnos? ¿Qué tal la cena del domingo en casa de mamá? Podemos sentarnos todos y discutir los detalles. Perfecto, llevaré los papeles, Chad va a estar tan aliviado. El domingo no podía llegar lo suficientemente rápido, aparecí en la casa de mamá esa noche con un maletín, toda la familia estaba allí, además de Chad, a quien nunca había visto tan nervioso. Claramente habían estado discutiendo estrategia antes de que yo llegara, me di cuenta por la forma en que todos levantaron la vista cuando entré, como si los hubieran atrapado planeando algo. Ryan, dijo mamá dándome un abrazo que se sintió tan genuino como la sonrisa de un vendedor de autos usados, estamos tan emocionados de escuchar lo que has decidido. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi maletín, todos se inclinaron con los ojos pegados a los papeles dentro, prácticamente salivaban con la idea de poner las manos en mi dinero. Así que, dije sacando un montón de documentos, lo he pensado mucho y he tomado algunas decisiones sobre cómo quiero usar el dinero del abuelo yo. Eso es maravilloso, dijo Jessica prácticamente rebotando en su asiento, Chad y yo hemos estado viendo términos de préstamos y tasas de interés y creemos que podemos estructurarlo de una manera que funcione para todos. No les voy a dar dinero para la casa, dije calmadamente. La sala quedó en silencio. ¿Qué? La voz de Jessica se quebró. Dije que no les voy a dar dinero para la casa, ni a ti Cal para tu negocio falso, ni a ti mamá para tus reparaciones imaginarias en la casa. Papá se inclinó hacia adelante, ahora espera un minuto. No, espera tú, dije, mi voz aún tranquila pero con un filo que lo hizo recostarse, ven, mientras ustedes han estado planeando cómo gastar mi herencia, yo he estado haciendo algo de investigación. Saqué el primer grupo de documentos, Jessica, ¿sabías que tu marido está a punto de ser arrestado por malversar 340,000 de sus clientes? Las autoridades lo habían estado vigilando durante 3 meses. Chad se puso blanco como una sábana. Jessica le agarró el brazo, eso no es cierto, dile que no es cierto. Chad ni siquiera pudo mirarla, solo fijó la vista en la mesa como si quisiera desaparecer en ella. Kyle, continué sacando más papeles, interesante modelo de negocio el tuyo, vendiendo artículos de diseñador falsificados y usando números de tarjetas de crédito robadas para comprar inventario. Tengo recibos que se remontan a 2 años. Kyle empezó a sudar, hermano no sé de qué estás hablando. Los inspectores postales están armando un caso, te esperan cargos federales de fraude postal, fraude electrónico y tráfico de mercancías falsificadas, esos son unos 15 años y deciden procesar todo. Me volví hacia mis padres, mamá, papá, bonita cuenta de ahorros que tienen escondida, 180,000 es mucho dinero para gente que dice que no puede permitirse ayudar a su hijo a pagar la universidad. La boca de mamá se abría y cerraba como un pez fuera del agua, papá solo me miraba con una expresión de puro shock. Así que esto es lo que va a pasar, dije apilando los papeles con cuidado, todos ustedes me van a dejar en paz, van a dejar de fingir que les importo y van a aceptar que no les debo nada. No puedes hacer esto, gritó Jessica, finalmente perdiendo la compostura por completo, somos familia, tienes que ayudarnos. No tengo que hacer nada, dije poniéndome de pie, pero voy a hacer algo, algo que el abuelo yo apreciaría. Saqué un último documento, estoy donando la mitad de la herencia al hospital de la Administración de Veteranos donde el abuelo yo pasó sus últimos meses, van a usarlo para construir una nueva ala para el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. Los gritos que siguieron fueron espectaculares, Jessica perdió completamente la cabeza, llamándome de todas las maneras posibles, Cal intentó arrebatarme los papeles de las manos como si eso fuera a cambiar algo, mamá empezó a llorar sobre lo decepcionado que estaría el abuelo yo, pero lo mejor fue ver a Chad escabullirse en silencio por la puerta trasera mientras su esposa tenía un colapso, él sabía que las paredes se le estaban cerrando. Y la otra mitad, continué alzando la voz sobre el caos, la estoy usando para expandir mi negocio, acabo de comprar Mitchell Construction, ya sabes,
La empresa que ha estado compitiendo contra la firma de Chad durante los últimos 2 años, resulta que estaban muy interesados en adquirir a alguien con capital y con información interna sobre su competencia. Eso llamó la atención de Chad de inmediato, se detuvo a medio camino hacia la puerta. Mira Chad, cuando malversas dinero de proyectos de construcción y algunos de esos proyectos resultan ser míos, eso te convierte no solo en un ladrón, sino específicamente en alguien que me robó a mí. Mi abogado cree que tenemos un excelente caso tanto para cargos penales como para recuperación civil. Jessica miró a su esposo con puro horror en los ojos. Chad, ¿de qué está hablando? Chad no respondió, simplemente corrió, literalmente salió corriendo por la puerta trasera como un cobarde. Recogí mi maletín y me dirigí a la puerta. Gracias por la cena, mamá, ha sido revelador. Cuando llegué a la puerta, la voz de Jessica me siguió. Te arrepentirás, volverás arrastrándote cuando necesites algo. Me giré una última vez. No, Jessica, tú lo harás. No tuve que esperar mucho para tener la razón. En una semana arrestaron a Chad en su oficina. Los cargos de malversación fueron solo el principio. Resultó que había estado dirigiendo toda una red de fraudes financieros. Había robado a múltiples clientes, falsificado reclamaciones de seguros e incluso creado cuentas de proveedores falsas para desviar dinero hacia sí mismo. Jessica me llamó llorando, rogándome que pagara su fianza. Ryan, por favor, quieren 50,000 para la fianza, no tengo ese dinero. ¿Has intentado pedirles a mamá y papá? Escuché que tienen algunos ahorros guardados. No ayudarán, dicen que no es su problema, pero es mi esposo, no puedo dejarlo en la cárcel. Qué curioso cómo funciona eso. Cuando eran mis problemas la familia no se suponía que ayudara, pero ahora que era su crisis, de repente la familia debía dejar todo y abrir sus billeteras. Kyle fue allanado por los inspectores postales 3 días después. Aparentemente mi aviso a las autoridades sobre su operación de productos falsificados fue tomado muy en serio, confiscaron sus computadoras, su inventario, todo. Resultó que había estado operando con múltiples nombres de negocios falsos y había estafado a cientos de clientes. Enfrentaba entre 5 y 10 años en prisión federal, posiblemente más si decidían procesar todos los cargos. Tuvo el descaro de presentarse en mi apartamento golpeando la puerta a las 2 de la madrugada. Hermano, me arruinaste, voy a ir a prisión por tu culpa. Abrí la puerta lo suficiente para ver su cara, se veía terrible, sin afeitar, con los ojos desorbitados, probablemente no había dormido en días. No, Kyle, vas a prisión porque eres un criminal, yo solo me aseguré de que te atraparan. Por favor, hermano, haré lo que sea, te devolveré el doble, lo que quieras, solo ayúdame a conseguir un buen abogado. Deberías haberlo pensado antes de decidir ser una basura. Cerré la puerta y llamé a la policía por la alteración del orden. Pasó la noche en la cárcel del condado, lo cual probablemente fue una buena práctica para donde se dirigía. Pero la parte realmente satisfactoria fue ver crecer mi imperio empresarial mientras sus vidas se desmoronaban. Michie Construction prosperaba bajo mi propiedad, había mantenido a la mayoría del equipo y la administración original, pero traje mis propios sistemas de supervisión financiera y de gestión de proyectos. En 3 meses habíamos asegurado 2.8 millones en nuevos contratos, incluidos varios trabajos gubernamentales que requerían el tipo de autorización de seguridad que la empresa de Chad nunca podría obtener. La ironía era hermosa, literalmente estaba construyendo la vida que mi familia había intentado evitar que tuviera, usando las habilidades que se burlaban y la disciplina que despreciaban. Mi empresa de gestión inmobiliaria también se estaba expandiendo, había adquirido 6 propiedades comerciales más y las estaba renovando con mis propios equipos de construcción. Los márgenes de ganancia eran increíbles cuando controlabas ambos lados del negocio. La situación de Jessica empeoraba semana tras semana, los problemas legales de Chad no solo lo afectaban a él, su empresa estaba perdiendo clientes a montones. Y sus activos personales estaban siendo congelados como parte de la investigación criminal. Pasó de vivir en el lujo a dormir en sofás de amigos en cuestión de meses y lo mejor, no podía conseguir un trabajo ni para salvar su vida. Resulta que cuando nunca has trabajado un solo día de tu vida no tienes habilidades útiles en el mercado. ¿Quién lo habría pensado? Kyle fue sentenciado a 6 años en prisión federal. El juez fue particularmente duro por el alcance de su operación de fraude y su completa falta de remordimiento. Durante la audiencia de sentencia en realidad intentó culparme por no ayudarlo cuando me lo pidió. Su defensor público le aconsejó que dejara de hablar. Mamá y papá perdieron su casa cuando salió a la luz su fraude fiscal. Aparentemente declarar dependientes falsos y esconder ingresos no es algo que el IRS se tome a la ligera. Tuvieron que pagar impuestos atrasados, multas e intereses de 7 años atrás. Esa cuenta secreta de ahorros se evaporó de la noche a la mañana. Terminaron mudándose a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad,
Papá perdió su trabajo en la fábrica cuando su empleador se enteró de los problemas fiscales, algo sobre requisitos de integridad para sus contratos gubernamentales. Las llamadas de mamá se volvieron cada vez más desesperadas. Ryan, cariño, cometimos errores, lo sabemos ahora, pero somos familia, seguro que puedes encontrar en tu corazón ayudarnos a recuperarnos. ¿Me ayudaron ustedes a recuperarme cuando yo estaba luchando? Eso fue diferente, eras joven, necesitabas aprender responsabilidad. La aprendí, ¿te das cuenta? Un año después de aquella cena de domingo mi vida se había transformado por completo más allá de lo que jamás hubiera imaginado posible. Mitchell Construction se había expandido a 3 estados y estaba generando más de 15 millones anuales, mi cartera de propiedades valía 8.2 millones y crecía cada mes, me había mudado a un ático en el centro que costaba más que la antigua casa de mis padres. Más importante aún, era genuinamente feliz por primera vez en mi vida adulta, había conocido a una mujer increíble, una arquitecta que trabajaba en varios de mis proyectos de renovación, ella apreciaba que yo hubiera construido todo desde cero, que cada éxito hubiera sido ganado a través del trabajo duro y decisiones inteligentes en lugar de suerte o conexiones familiares. Fue entonces cuando las llamadas desesperadas comenzaron a llegar con más frecuencia. Primero fue mamá cuya voz había adquirido un tono llorón que nunca había oído antes. Ryan, cariño, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero el juicio de Cal se acerca y necesitamos un buen abogado, ¿podrías tal vez ayudarnos solo esta vez? No. Pero es tu hermano, la familia se supone que debe estar unida. Mi hermano debería haberlo pensado antes de convertirse en delincuente, clic. Luego fue Jessica, que aparentemente había sido desalojada del sofá de su amiga y vivía en su coche. Char estaba en prisión cumpliendo una condena de 12 años. Ella enfrentaba la bancarrota y ni siquiera podía pagar un estudio. No tengo a dónde ir, Ryan, literalmente duermo en un estacionamiento, solo necesito un poco de ayuda para volver a ponerme de pie. Consigue un trabajo. No tengo experiencia, nunca he trabajado antes, nadie me contratará. Parece que tienes algo que aprender, clic. Pero no se rindieron, ¿o no? Eso habría sido demasiado fácil, empezaron a aparecer en lugares, mi edificio de oficinas, mi gimnasio, mis restaurantes favoritos, siempre con la misma historia triste sobre lo desesperados que estaban, como solo necesitaban un poco de ayuda, como la familia debía permanecer unida. Tuve que conseguir una orden de restricción contra Cal cuando salió bajo fianza e intentó irrumpir en mi edificio. El juez no fue comprensivo cuando su defensor público intentó argumentar que las disputas familiares debían resolverse en privado. El punto de quiebre llegó 14 meses después de esa cena. Estaba teniendo una reunión de negocios en un asador elegante con el alcalde y varios miembros del consejo municipal sobre un gran proyecto de desarrollo en el centro cuando apareció Jessica. Se veía absolutamente terrible, cabello sin lavar y enmarañado, ropa obviamente de una tienda de segunda mano, completamente desesperada, había estado viviendo en las calles durante semanas, probablemente meses. Ahí está, anunció a todo el restaurante, mi hermano rico que no ayuda a su propia familia. El alcalde se veía mortificado, los demás comensales miraban, yo estaba más que avergonzado, estaba furioso. Jessica, necesitas irte ahora. ¿O qué? ¿Llamarás a seguridad? ¿Harás arrestar a tu propia hermana? Ahora prácticamente gritaba, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Sabes lo que es no tener nada, ver cómo tu vida entera se derrumba mientras tu familia te ignora? Me levanté lentamente, caminé hacia ella y hablé en voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. Sí, de hecho, sé exactamente lo que es, porque lo viví durante años mientras tú me ignorabas. La diferencia es que yo no hice responsable a nadie más de arreglar mis problemas. Por favor, susurró, y por primera vez escuché verdadera desesperación en su voz. Lo siento mucho por todo, haré lo que quieras, me arrodillaré aquí mismo si quieres, solo por favor ayúdame. La miré, de verdad la miré, su cabello que solía estar perfectamente arreglado ahora grasiento y enmarañado, la ropa de diseñador reemplazada por lo que pudiera encontrar en tiendas de caridad, sus manos que nunca habían hecho trabajo manual ahora ásperas y sucias por los trabajos ocasionales que había logrado conseguir. Por un momento casi sentí lástima por ella, casi. Sabes que Jess, tienes razón, la familia debería ayudar a la familia, así que voy a ayudarte. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Voy a enseñarte la lección más valiosa que alguien me enseñó, a veces la única manera de aprender tu valor es ganarlo por ti misma, sin ayudas, sin atajos, sin un marido rico ni un hermano generoso que te saque de apuros, solo tú descubriendo cómo sobrevivir por tu cuenta. La esperanza murió en sus ojos. Considera esto mi regalo para ti, dije sacando mi billetera y dejando un billete de 20 sobre la mesa, eso debería cubrir la tarifa del autobús hasta donde te estés quedando esta noche, no me vuelvas a llamar.
Regresé a mi mesa, me disculpé con el alcalde y los concejales y terminé mi reunión. Terminamos aprobando un proyecto de desarrollo de 23 millones que crearía 300 empleos y revitalizaría todo un distrito del centro. Nunca volví a ver a Jessica en ese restaurante. 6 meses después Cao fue sentenciado a 8 años en prisión federal tras violar sus condiciones de libertad bajo fianza al intentar ejecutar otra estafa mientras esperaba juicio. Chad recibió 12 años por toda la magnitud de sus crímenes financieros. Mamá y papá se declararon en bancarrota y se mudaron a viviendas asistidas por el gobierno. Finalmente todos aprendieron la misma lección: el mundo no te debe nada solo porque existes, el respeto se gana, no se hereda, y la familia no significa nada si solo estás relacionado por sangre y no por lealtad. Deja de fingirlo. Mi papá explotó mientras yo estaba teniendo un ataque al corazón, pero cuando llegó la ambulancia y el paramédico revisó mi pulso, él insistió en que yo solo estaba tratando de huir de la responsabilidad. Bien, Reddit, el día de Acción de Gracias pasado, mi familia me vio casi tener un ataque al corazón y me acusaron de fingirlo, porque me estaban pidiendo dinero. Sí, así de retorcido fue, pero de alguna manera es lo mejor que me ha pasado, jaja. Esto es lo que pasó. Algo de contexto: yo, 26 años, hombre, trabajo en desarrollo de software, me esforcé muchísimo en la universidad y ahora gano un buen dinero. Aquí está la parte médica que se vuelve importante después: tengo miocardiopatía hipertrófica, lo que significa que mis músculos cardíacos son más gruesos de lo que deberían. Me lo diagnosticaron a los 18 después de caerme de cara durante un partido de baloncesto informal. Un minuto estaba intentando una bandeja y al siguiente estaba besando el suelo de la cancha mientras mis amigos gritaban por el 911. El cardiólogo explicó que básicamente mi corazón es una reina del drama, el estrés desencadena episodios en los que hace berrinches, presión en el pecho, no puedo respirar, el corazón latiendo como si intentara escapar de mi caja torácica. La mayoría de los días está bien, pero cuando se descontrola, se vuelve nuclear. Mi familia, en cambio, eran una obra maestra. Mis padres nunca lo entendieron del todo, para ellos yo solo tenía problemas cardíacos que ocasionalmente me volvían inconveniente. Papá ponía los ojos en blanco en las citas médicas, mamá suspiraba como si yo estuviera arruinándole el día personalmente por tener una condición genética. Luego está mi hermano Noah, el hijo dorado extraordinario, 24 años, vive en el sótano de mis padres, ha pasado por más trabajos que un tornado por un parque de casas rodantes. Actualmente en su tercer cambio de carrera este año, de aspirante a YouTube, a vendedor puerta a puerta, a encontrarme a mí mismo, traducción, fumar marihuana y jugar videojuegos mientras mamá le trae nuggets de pollo. Las solicitudes de dinero comenzaron hace 2 años cuando conseguí mi trabajo actual. Al principio eran casuales: comprar víveres o facturas de electricidad más altas de lo esperado, siempre planteado como que ayudar era simplemente lo que hacen los buenos hijos. Pero luego el coche de Noah murió y de repente yo era el mecánico de la familia. El techo necesitaba reparaciones y yo era el contratista de emergencia del presupuesto. Cada cena familiar se convirtió en una presentación de PowerPoint sobre crisis financieras que requerían mi atención inmediata. Fui lo bastante estúpido como para ayudar al principio. Se sentía bien ser el exitoso mientras Noah explicaba a mamá por qué lo habían despedido del Subway por diferencias creativas con la gerencia. El problema es que una vez que la gente sabe que tienes dinero, empiezan a calcular cuánto de sus problemas deberías estar resolviendo. Las matemáticas nunca juegan a tu favor. El año pasado empecé a decir que no más seguido y de repente cada conversación se convirtió en un interrogatorio: ¿para qué necesitas todo ese dinero? Estás guardándolo mientras la familia sufre. Sacrificamos todo por ti al crecer. Las manipulaciones de culpa se volvieron de grado profesional. Mamá perfeccionó esa rutina de pajarito herido sobre quedarse despierta preocupada por las cuentas mientras yo vivía la buena vida. Papá hacía comentarios insinuando que yo pensaba que era mejor que todos con mi trabajo elegante. Noah se burlaba desde la esquina: debe ser agradable no preocuparse por el dinero, algunos de nosotros tenemos problemas reales. Así que empecé a evitar las cenas familiares. De repente era el hijo ingrato que había abandonado sus raíces. Mensajes diarios de mamá culpándome por faltar a las cenas de los domingos, papá dejando correos de voz sobre la responsabilidad familiar, Noah enviando memes sobre hermanos egoístas. La regla fija de mi cardiólogo era evitar situaciones de alto conflicto. Adivina qué es el Día de Acción de Gracias. 3 semanas antes de Acción de Gracias, mamá lanzó la campaña de culpa para terminar con todas las campañas de culpa: mensajes diarios, correos de voz que sonaban como videos de rehenes, de todo. Tienes que estar aquí, Rec, la familia es lo primero, podría ser nuestro último día de Acción de Gracias juntos, Noah realmente está luchando y verte significaría el mundo.
Ese último casi me hizo reír. Noah y yo no habíamos tenido una conversación real en meses que no involucrara pedir dinero o comentarios pasivo-agresivos. Pero allí estaba yo, el jueves por la tarde, entrando en su entrada como un idiota. La misma casa Base que gritaba haber renunciado al mantenimiento en 2003, arbustos que declararon independencia de la jardinería, el pedazo de chatarra de onda de Noah ocupando el mejor espacio de estacionamiento porque, Dios no lo quiera, el príncipe desempleado camine 10 pasos más. Adentro olía a pavó, salsa de arándano enlatada y ese ambientador agresivo de canela que mamá rociaba como si estuviera encubriendo una escena del crimen. Papá estaba en su posición habitual en el sillón reclinable, bebidas, fútbol lo suficientemente alto como para despertar a los muertos, el mismo saludo a medias que me daba desde que tenía 12. Mamá prácticamente se me lanzó encima con entusiasmo de sorteo de Publishers Clearinghouse. Oh cariño, lo lograste, estaba tan preocupada de que cambiaras de opinión otra vez. Noah salió de la cocina con una cerveza que definitivamente no era la primera, dándome la mirada habitual. Mira quién decidió honrarnos con su presencia, debió haber sido un día lento en la tierra de los Tag Bros. La cena fue una clase magistral de guerra pasivo-agresiva, cada tema se convirtió en dinero. Papá mencionó que el horno hacía ruidos raros, mirada significativa, mamá habló de los comestibles caros, suspiro fuerte. Noah se aseguró de mencionar que su búsqueda de trabajo estaba tardando más porque estaba siendo selectivo con las oportunidades. ¿Selectivo? Claro, como si los empleadores hicieran fila por alguien con el currículum de Noah de ser despedido de tiendas minoristas por llegar tarde. Finalmente papá dejó el tenedor, hemos estado rodeando esto lo suficiente, necesitamos hablar de que empieces a asumir más. Ya no vivo aquí, papá. No sea sarcástico, su cara ya poniéndose roja, lo que significaba que se acercaba una pelea a gritos. Tu madre y yo estamos luchando, Noah está pasando por un mal momento, mientras tanto tú estás cómodo actuando como si no le debieras nada a nadie. Aquí vamos, la presentación anual de que REC necesita financiar las malas decisiones de todos. Mamá intervino con su voz herida perfeccionada a lo largo de los años. Sacrificamos tanto por ti al crecer, cariño, solo pedimos ayuda cuando más la necesitamos. Me mantuve calmado, tenía que hacerlo. Ayudé con el techo en primavera, compré las llantas de mamá en agosto, no estoy ignorando a la familia. Eso es una miseria comparado con lo que podrías estar haciendo, dijo Noah recostándose como si estuviera presidiendo la sala, ganas más en un mes de lo que yo veo en todo un año. Tal vez si mantuvieras un trabajo más de 3 meses esa proporción mejoraría. La temperatura bajó 20 grados, la cara de papá se volvió un tomate completo, para mí una discusión a gritos equivalía a un desencadenante de arritmia. Podía sentir que estaba empezando. Te crees muy listo, ¿verdad? Actuando como si hubieras ganado todo por ti mismo. Mi pecho empezó a sentirse apretado, esta era exactamente la situación de estrés de la que mi cardiólogo me había advertido, confrontaciones familiares, emociones altas, sensación de estar atrapado. Pero ya no iba a retroceder. No voy a hacer esto hoy. Si lo vas a hacer, dijo papá poniéndose de pie, señalándome como si yo estuviera en un juicio. Vas a explicar por qué piensas que eres demasiado bueno para ayudar a tu familia. La presión en el pecho seguía aumentando, el corazón empezaba a acelerarse con un ritmo irregular, lo que significaba que venía un problema. La habitación se sentía más pequeña, las paredes cerrándose. Te criamos mejor que esto, añadió mamá con lágrimas empezando justo a tiempo. No puedo creer lo frío que te has vuelto. Noah disfrutaba cada segundo. Tal vez si dejaras de ser tan avaro con el dinero, la gente realmente querría tenerte cerca. Fue entonces cuando mi corazón dijo al diablo con esto y se salió completamente de control. La presión en el pecho me golpeó como si alguien hubiera dejado caer un piano sobre mí, respirar se volvió imposible, como succionar aire a través de una pajita. La habitación empezó a girar, el corazón haciendo este extraño baile entrecortado que definitivamente no era normal. Necesito un poco de aire. Siéntate, gritó papá, aún no hemos terminado aquí. Pero no podía sentarme, el mareo empeoraba, sudaba como si hubiera corrido un maratón. Agarré el respaldo de la silla tratando de mantenerme de pie mientras mi corazón tocaba jazz fusión. Creo que necesito llamar a mi doctor. Noah puso los ojos en blanco tan fuerte que casi se le salieron. Oh, por favor, aquí vamos con la rutina de reina del drama. Mamá incluso se rió, un sonido amargo que atravesó la neblina de mi emergencia médica. Cada vez que alguien te confronta, de repente tienes problemas de salud. Esto no era ansiedad, no era drama, era mi condición cardíaca entrando en colapso total, y mi familia lo trataba como arte de performance. Necesito llamar al 911. No vas a llamar a nadie,
dijo papá dando un paso hacia mí. Deja de fingirlo. Fue entonces cuando supe que a mi familia le importaba más ganar una discusión que si yo vivía o moría. Marqué con las manos temblorosas, la habitación girando, el corazón tratando de bailar breakdance fuera de mi pecho. 911, ¿cuál es su emergencia? Tengo una condición cardíaca y estoy teniendo dolor en el pecho y dificultad para respirar. Papá en realidad intentó agarrar mi teléfono. No es broma, mientras yo tenía un episodio cardíaco, este hombre intentó físicamente detenerme de pedir ayuda. Cuelga ahora mismo, estás avergonzando a esta familia. Me aparté y le di a la operadora la dirección de mis padres. Mamá estaba llorando ahora, no de preocupación, sino de rabia porque yo estaba haciendo una escena en Acción de Gracias. Vas a arrepentirte de esto, dijo, con el rímel corriéndose, nos estás haciendo ver como monstruos frente a los paramédicos. Noah tenía su teléfono grabando mi emergencia médica como contenido para su historia de Instagram. Los paramédicos llegaron en 8 minutos que se sintieron como 8 horas. La técnica principal era una mujer competente, quizá de unos 40 años, que me dio una sola mirada y pasó al modo de negocios. Se movían como si lo hubieran hecho 1000 veces, signos vitales, cánula de oxígeno, electrodos adhesivos, un electrocardiograma portátil de 12 derivaciones. La tira se imprimió con ese tipo de pitidos feos con los que no discutes, taquicardia irregular en un paciente con miocardiopatía hipertrófica en evidente angustia. La técnica principal no daba discursos, solo tareas, transporte, ahora. Ella informó al hospital, historia de HCM, arritmia sintomática, protocolo de beta bloqueadores planeado, ETA 8 minutos. Cuando mi papá intentó hablar por encima de ella, ni siquiera levantó la vista, señor, estamos trabajando. Esa frase lo dijo todo. ¿Cuándo comenzó el dolor en el pecho? Hace unos 15 minutos, tengo miocardiopatía hipertrófica. Ella sintió mientras tomaba el equipo, mientras su compañero me conectaba a un EKG portátil. La tira mostró taquicardia irregular, solo datos médicos. El pitido comenzó de inmediato, no el ritmo constante que uno quiere, sino un desorden irregular que sonaba como un metrónomo roto. El compañero miró la lectura y su expresión cambió, no era pánico, pero sí esa urgencia profesional que significa que la cosa se había puesto seria. Necesitamos transportar ahora. Papá, todavía en negación, se adelantó como si fuera a darles una lección a los paramédicos, está fingiendo, esto es para llamar la atención porque estábamos teniendo una discusión familiar sobre responsabilidad. El paramédico lo miró como si hubiera dicho que la tierra era plana. Señor, el ritmo cardíaco de su hijo es peligrosamente irregular, lo llevaremos al hospital. Mientras me subían a la camilla, podía escuchar a mamá dando una actuación para los vecinos, probablemente es solo estrés. Ya sabes cómo se pone cuando alguien le pide que sea responsable. Papá se quejó de que la ambulancia bloqueaba su entrada, Noah seguía grabando, sacudiendo la cabeza, increíble, incluso en Acción de Gracias tienes que hacer que todo sea sobre ti. El equipo de urgencias del hospital regional fue profesional, competente, realmente preocupado por si iba a morir. En cuestión de minutos tenía más monitores que un transbordador espacial, una vía intravenosa bombeando algo que aliviaba la presión en el pecho, John explicando que estaba teniendo un evento cardíaco significativo relacionado con mi miocardiopatía hipertrófica. El triaje me empujó directamente a una sala monitorizada, John lo explicó claramente, no era un infarto, era una arritmia relacionada con la HCM agravada por el estrés. Etiquetaron mi historial con una contraseña de sin información y pusieron visitantes limitados, acoso médico reportado en la pizarra. Te vamos a dejar esta noche en observación, tu ritmo se ha estabilizado, pero necesitamos monitorizar y ajustar medicamentos. Durante 2 horas fue tranquilo, las enfermeras revisaban, los monitores cardíacos pitaban normalmente, nadie me exigía justificar decisiones financieras mientras estaba conectado a soporte vital. Luego llegó mi familia, no para ver cómo estaba, sino para continuar la maldita discusión. Mamá entró como si fuera dueña del lugar, brazos cruzados lista para la segunda ronda, la enfermera dijo que estás bien, así que terminemos lo que empezamos en la cena. Papá estaba justo detrás, ¿de verdad crees que con esta payasada te libras de hacer lo correcto por tu familia? Noah entró al final con el teléfono todavía grabando, todos necesitan ver qué clase de persona eres realmente. Una enfermera oyó el volumen subir y se acercó, él está descansando, bajen la voz o seguridad lo sacará. Siguieron hablando y seguridad los escoltó afuera. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 11 de la noche, correos de voz, mensajes, llamadas de parientes que aparentemente habían sido reclutados para este desastre. El mensaje de voz de papá estaba particularmente desquiciado,
¿crees que puedes avergonzar a tu familia en público y salirte con la tuya? Voy a decirle a todos la verdad sobre qué clase de hijo eres realmente. Mamá se fue a modo víctima completo, no puedo dejar de llorar, mi propio hijo intentó que me arrestaran por preocuparme por él, esto me está rompiendo el corazón. Noah dejó un mensaje divagante sobre cómo me arrepentiría de hacerlos quedar mal delante de extraños. Guardé cada uno de los mensajes. Cerca de la medianoche mi mejor amigo Leo apareció, el tipo de persona que no hace preguntas cuando necesitas ayuda, solo llega y se encarga. Escuché que tuviste algo de emoción hoy. Mi familia ha perdido completamente la cabeza. Siempre estuvieron locos, hermano, la pregunta es qué vas a hacer al respecto. Leo trabaja en gestión de proyectos y tiene ese don de cortar el caos para centrarse en soluciones. Documenta todo desde esta noche. Le mostré mis notas en el teléfono y los mensajes guardados. Bien, sigue haciendo eso, mañana hablamos con un abogado. ¿Crees que es tan serio, amigo? Se negaron a llamar al 911 mientras estabas teniendo un ataque cardíaco, luego aparecieron en el hospital para seguir acosándote por dinero, sí, es así de serio. Pasó la siguiente hora investigando abogados de acoso familiar, encontró 3 con buenas reseñas y experiencia en órdenes de restricción. Te llevaré a las consultas la próxima semana, esto termina ahora. Antes de irse alrededor de las 2 de la madrugada, Leo habló con la enfermera sobre restringir el acceso de visitantes y se aseguró de que su número estuviera programado como mi contacto de emergencia. Por primera vez en años tenía a alguien de mi lado que realmente se preocupaba por si vivía o moría. Fue entonces cuando supe que no había vuelta atrás a lo normal había intentado matarme. Me dieron el alta el viernes por la mañana con nuevos medicamentos y órdenes estrictas de evitar el estrés. Leo me recogió y me llevó directamente a nuestra primera consulta con un abogado porque ya no íbamos a andarnos con rodeos. La oficina de Emily era exactamente lo que quieres en una abogada, diplomas en la pared, esa energía de no aceptar tonterías, lo que significaba que ya había visto esta película antes. Lo que describes es acoso de manual con un componente de peligro médico, dijo después de revisar mi documentación. Esto no es un drama familiar, es un asunto legal. Nos explicó el plan de acción, cartas certificadas con acuse de recibo, luego una audiencia ex parte para una orden de restricción temporal que establece sin contacto y sin contacto por terceros, además de una cláusula específica contra interferir con la atención médica, audiencia completa en unas 2 semanas, notificación por el sheriff, copias para mí, una para el trabajo, una para la recepción del edificio. Si probaban los límites, la ruta de escalada ya estaba escrita, cartas de cese y desistimiento primero, dándoles una oportunidad de retroceder voluntariamente, si continuaban con el acoso, órdenes de restricción. Las pruebas que había recopilado harían que el caso fuera prácticamente un éxito seguro, tenías marcas de tiempo, declaraciones de testigos, registros médicos que mostraban el impacto del estrés y evidencia grabada de ellos interfiriendo con la atención médica de emergencia. La mayoría de los jueces ve un caso así tal vez una vez al año. También cubrimos cosas prácticas, eliminarlos de mi acceso a información médica, cambiar contactos de emergencia, bloquear el acceso a información laboral, básicamente construir un muro entre yo y su caos. ¿Quieres seguir con esto? Vamos a quemarlo todo. Las cartas de cese y desistimiento fueron redactadas el lunes y enviadas el martes por correo certificado a mis padres, Noah e incluso a la tía Celeste que había comenzado a mandar mensajes de manipulación. Cada carta fue personalizada con sus incidentes específicos de acoso y hacía referencia a las leyes estatales que estarían violando. El miércoles fui al banco para cambiar contactos de emergencia, el jueves al hospital para actualizar registros médicos y restricciones IPA. El viernes me reuní con recursos humanos para documentar la situación y evitar que mi familia llamara para obtener información laboral. Presentamos la petición y los anexos el lunes y pedimos una orden de restricción temporal ex parte. El juez la revisó fuera de calendario y firmó la TRO el martes. El miércoles el sheriff notificó a mis padres y a Noah con 1, la TRO firmada, y 2, el aviso de la audiencia completa fijada para unas 2 semanas después de la notificación. De ahí en adelante cualquier contacto sería una violación. Mi teléfono se volvió absolutamente loco esa noche, 17 llamadas perdidas, múltiples mensajes de voz, textos progresivamente más desquiciados. Cada mensaje fue guardado y reenviado a mi abogada. El correo de voz de papá fue oro puro. ¿Crees que puedes usar abogados para amenazar a tu propia familia? Yo también conozco gente y cuando termine contigo nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Mamá intentó manipular, no puedo creer que mi propio hijo esté intentando que arresten a su madre después de todo lo que he sacrificado, esto me está destruyendo. Noah,
será mejor que dejes esta mierda legal ahora mismo, no tienes idea de lo que estás empezando. Incluso la tía Celeste se involucró, tus padres están devastados, ¿cómo puedes ser tan cruel con personas que te aman? Cada mensaje amenazante, cada manipulación de culpa, cada intento de intimidación fue documentado. Para el jueves ya teníamos suficiente material nuevo para presentar una moción adicional mostrando acoso continuado después de la notificación legal. El juez ya había firmado la orden de restricción temporal ex parte. El viernes solo consistió en obtener copias selladas y confirmar la fecha de la audiencia completa. Cubría sin contacto por terceros, sin transmitir mensajes, mantenerse alejados de mi casa y mi lugar de trabajo y una línea específica que prohibía interferir con mi atención médica. Por primera vez en meses, mi teléfono estuvo en silencio durante el fin de semana. La paz duró exactamente 8 días. La tía Celeste inició el contraataque con una campaña en redes sociales. Publicó en el grupo familiar de Facebook que yo estaba atacando a mis propios padres con abogados y que había perdido todo sentido de valores familiares. Etiquetó a parientes lejanos, amigos de la familia e incluso vecinos. Mi prima Jenny llamó el martes por la mañana. ¿Qué es esto de que estás demandando al tío David y a la tía Caroline? No estoy demandando a nadie, conseguí una orden de restricción porque no dejan de acosarme por dinero. Eso no es lo que Celeste dice, está publicando que intentas que arresten a tus padres por un desacuerdo. Esto era exactamente lo que mi abogada había advertido, la campaña de difamación diseñada para hacerme retroceder. Hora de la opción nuclear. Pasé el miércoles por la noche armando lo que Leo llamó el paquete de la verdad, hechos documentados en orden cronológico, el resumen de la llamada al 911 mostrando que se negaron a ayudar durante mi emergencia médica, informes de incidentes del hospital, capturas de pantalla de mensajes de voz amenazantes con marcas de tiempo, copias de correos certificados, recibos de las cartas de cese y desistimiento que ignoraron. Ninguna acusación más allá de hechos documentados, solo una línea de tiempo y una breve nota. Algunos de ustedes han recibido información incompleta sobre mi situación reciente. Estos documentos proporcionan los hechos reales. Compartí un PDF de 4 páginas con la familia extendida y, porque ya estaban incluidos, el pastor y el presidente de la asociación de vecinos. Incluía la cronología, el resumen del 911, la nota de urgencias, extractos breves de mensajes de voz y la TRO firmada, todo con un asunto claro. La respuesta fue inmediata y hermosa. La prima Jenny llamó de nuevo en menos de 2 horas. Santo cielo, Rick, no tenía idea de que era tan grave. La mayoría de la gente no lo sabía, por eso tuve que aclarar los hechos. ¿El tío David amenazó tu trabajo? Eso es completamente una locura. Otros parientes comenzaron a contactarme. El tío Tom, que había estado recibiendo la versión de Celeste, llamó para disculparse por no haber escuchado a ambos lados. La vecina Beth me envió un mensaje diciendo que no tenía idea del aspecto de la emergencia médica. La respuesta de la iglesia fue particularmente rápida. El pastor Peter llamó a mi mamá ese fin de semana, lo sé porque me dejó un mensaje de voz gritando sobre cómo había puesto a toda la congregación en su contra y destruido su reputación en la comunidad. La tía Celeste redobló su ofensiva en Facebook llamándome mentiroso y diciendo que los documentos eran falsos. Error estratégico, porque varios familiares habían presenciado incidentes y podían verificar los hechos. Mi primo Liam, el propio hijo de Celeste, comentó en su publicación, «Mamá, yo estuve allí para la discusión de Pascua el año pasado, Rick no se está inventando nada de esto». Las consecuencias sociales fueron rápidas y brutales. La tradicional organización de acción de gracias de mis padres fue transferida silenciosamente al tío Tom, mamá fue removida del comité de planificación de la iglesia, las invitaciones sociales del vecindario se secaron de la noche a la mañana. Leo y yo lo celebramos con la cena en su casa, hizo su famoso chili, vimos perder a los Lakers y mi teléfono permaneció completamente en silencio. ¿Crees que esto terminó? Probablemente no, pero tendrán que decidir si seguir pareciendo completamente locos en público vale la pena. Y tenía razón, no había terminado. La tía Celeste hizo una última jugada 2 semanas después, apareció en mi complejo de apartamentos para tener una conversación sobre la sanación familiar y sobre cómo abandonar a mis propios padres era un pecado. Graciosa su lógica. La recepción llamó antes de dejarla subir. Dígale que no estoy disponible y que se retire de la propiedad. Ella se negó y comenzó a hacer un escándalo en el vestíbulo sobre ser negada el acceso a su sobrino. Seguridad la escoltó afuera mientras despotricaba sobre abogados y traición familiar. Presenté un informe de incidente y envié una copia a mi abogada. Celeste recibió su propia orden de restricción 3 días después. Juego, set y partido.
Las consecuencias del paquete de la verdad fueron mejores de lo que jamás hubiera imaginado. Resulta que cuando le das a la gente hechos documentados en lugar de manipulación emocional, toman mejores decisiones sobre a quién creer. El círculo social de mis padres implosionó en menos de 2 semanas. La comunidad de la iglesia, que había sido su principal espacio social durante años, de repente se volvió muy cortés pero distante. La gente aún saludaba después de los servicios, pero las invitaciones al círculo interno desaparecieron. Mamá fue removida en silencio del liderazgo del Ministerio de Mujeres, el grupo de hombres de papá dejó de incluirlo en viajes de pesca de fin de semana. La asociación de vecinos fue particularmente brutal. Mis padres habían sido metiches de bajo perfil durante años, quejándose del mantenimiento de propiedades y reportando violaciones de código. Resulta que en realidad nadie los quería, solo toleraban el drama porque eso es lo que hacen los vecinos. Pero una vez que la gente vio evidencia documentada de que se negaron a llamar al 911 durante mi episodio cardíaco, la tolerancia se convirtió en repulsión. Beth, la señora que había vivido al lado 15 años, le dijo a la prima Jenny que no podía mirar a mis padres de la misma manera. ¿Qué clase de persona se niega a ayudar a su propio hijo durante una emergencia médica por dinero? El aislamiento social golpeó especialmente fuerte a mamá. Ella siempre había necesitado validación social constante, prosperaba al ser vista como la madre devota y pilar de la comunidad. Tener esa imagen hecha pedazos públicamente la envió a una espiral de publicaciones furiosas en Facebook sobre hijos desagradecidos. Y la gente creyendo mentiras. Cada publicación lo empeoraba, la familia extendida empezó a compartir capturas de pantalla, diseccionando sus rabietas y comparándolas con hechos documentados, el contraste no era favorecedor. Papá lo manejó reforzando su complejo de persecución. Comenzó a decirle a cualquiera que quisiera escuchar que yo había contratado abogados para destruir a la familia porque era demasiado egoísta para ayudar cuando se necesitaba. El problema era que la mayoría ya había visto las pruebas y sabía que estaba lleno de mierda. Noah intentó capitalizar el drama para conseguir seguidores en redes sociales, publicó videos en TikTok sobre miembros de familia tóxicos que te abandonan cuando más los necesitas. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla entre quienes creían su versión y otros que habían visto la historia real. El video fue eliminado en menos de 24 horas. Leo y yo lo observamos desde mi apartamento, pidiendo comida para llevar y siguiendo el drama en redes como si fuera un deporte. Incluso hizo palomitas para una noche particularmente entretenida cuando la tía Celeste se metió en discusiones simultáneas en Facebook con 3 familiares distintos. Esto es mejor que la televisión de realidad, dijo mientras revisaba los comentarios. Tu primo acaba de publicar pruebas demostrando que su mamá mintió sobre la cronología. Los dramas familiares siempre son más divertidos cuando no estás en medio de ellos. La familia extendida se dividió en bandos claros, el equipo REC tenía documentación, testigos y registros médicos, el equipo padres tenía manipulación emocional, culpas y publicaciones en redes cada vez más desesperadas. Adivina qué lado estaba ganando. 3 meses después de que se concedieran las órdenes de restricción me encontré en el supermercado con Rowan, un amigo de la secundaria, nos conocíamos desde segundo año y su familia siempre había sido cercana a la mía. Amigo, ¿qué diablos pasó con tus padres? Mi mamá dijo algo sobre abogados en el hospital. Le di la versión abreviada, la familia presionándome por dinero, emergencia médica, ellos negándose a ayudar, acción legal para detenerlo. Dios mío. Eso es una locura, mi mamá siempre pensó que tus padres eran un poco intensos, pero esto es un nivel completamente nuevo de locura, ¿cómo les va en la vida social estos días? Rowan se rió, pero no con maldad, digamos que ya no los invitan a muchas barbacoas. En una comunidad pequeña, la palabra corre rápido. Esa conversación confirmó lo que sospechaba, las consecuencias sociales no se limitaban a la iglesia y los vecinos inmediatos. La historia se había extendido por varias redes sociales y mis padres se estaban encontrando cada vez más aislados. Parte de mí se sentía mal por eso, pero luego recordaba a papá intentando arrebatarme el teléfono mientras llamaba al 911 y la simpatía se evaporaba. Las órdenes de restricción también tuvieron beneficios prácticos que no esperaba. El trabajo se volvió mucho más tranquilo sin llamadas aleatorias de la familia exigiendo información salarial, mi arrendador dejó de recibir consultas extrañas sobre los términos del contrato, incluso mi gimnasio era más seguro, al parecer no había intentado conseguir información sobre cuándo entrenaba. Mi abogada llamó con una actualización 6 meses después de la presentación inicial, las órdenes de restricción temporales son elegibles para hacerse permanentes, dado que han continuado las violaciones y el patrón documentado de acoso, es prácticamente una aprobación automática. ¿Qué tipo de violaciones?
El incidente de tu tía en el apartamento, varios intentos de contacto a través de terceros mediante parientes, y tu hermano publicó la dirección de tu trabajo en redes sociales con comentarios. Noah había publicado la dirección de mi edificio de oficinas con un pie de foto sobre bebés de fondos fiduciarios que olvidan de dónde vienen. La publicación estuvo arriba 2 horas antes de que suficientes personas la denunciaran por acoso. ¿Y ahora qué? Presentaremos la solicitud de órdenes permanentes la próxima semana, tendrán otra oportunidad de impugnar, pero dado el cúmulo de pruebas la mayoría de los jueces simplemente lo aprueban. En la audiencia completa, unas 2 semanas después, el juez convirtió la orden temporal en una orden permanente de mayor duración, ellos no se presentaron, lo que significaba que el paquete más las violaciones hablaban por sí solos. Mismos términos, más tiempo, las violaciones ahora pasaban de civiles a criminales rápidamente. Felicidades, oficialmente estás libre del acoso legal, si violan estas órdenes son cargos criminales en lugar de tribunal civil. Leo me llevó a tomar unas copas de celebraciones anoche, fuimos a un bar deportivo al que íbamos desde la universidad, pedimos demasiada comida y vimos el partido en paz. ¿Y ahora qué? Ahora descubro cómo es la vida sin drama familiar constante. ¿Algún arrepentimiento? Lo pensé, sobre protegerme, ninguno, sobre cómo llegó a este punto, sí, algunos, debería haber puesto límites hace años en lugar de dejar que escalara. La perspectiva siempre es 20-20, hermano, lo importante es que lo manejaste cuando importaba. Tenía razón, mi teléfono ya no sonaba constantemente con demandas, culpas o comentarios pasivo-agresivos, mis fines de semana eran míos, mi dinero se quedaba en mi cuenta salvo que yo eligiera gastarlo, era tranquilo. El aislamiento social parecía estar afectando a mi familia, según las actualizaciones de mis primos, mamá había comenzado a ver a un terapeuta, honestamente con 20 años de retraso. Papá se involucró más en actividades del sindicato, probablemente necesitando un lugar donde canalizar sus problemas de control. Noah en realidad logró mantener un trabajo más de 3 meses, posiblemente porque no podía permitirse ser despedido sin el respaldo financiero de la familia. ¿Estaban aprendiendo y creciendo? Difícil de decir, pero definitivamente estaban experimentando consecuencias. Y eso no fue todo, porque el karma decidió hacer una visita también de una manera muy especial. 3 meses después de que las órdenes de restricción se hicieron permanentes, Leo llamó con noticias que cambiaron todo el juego. Amigo, ¿has oído hablar de tu padre? No, realmente no me importa. No, escúchame, tu papá tiene cáncer de pulmón, etapa 3. Silencio. ¿Hablas en serio? Te juro que sí. Sentí esa opresión familiar en el pecho, pero esta vez no era mi condición cardíaca, solo el complicado lío de emociones que viene con noticias así. Papá había fumado como una chimenea durante 30 años antes de dejarlo, así que no era completamente sorprendente, pero cáncer sigue siendo cáncer. ¿Cómo te enteraste? Jenny lo publicó en Facebook pidiendo oraciones, parece que el diagnóstico es reciente pero el cronograma de tratamiento es agresivo. En una semana desde que la noticia se hizo pública, pude ver la presión financiera acumulándose a través de actualizaciones en redes sociales. Papá estaba tomando licencia médica sin sueldo de su trabajo en el almacén, mamá estaba tomando turnos extra en el restaurante pero tenía dificultades físicas, las facturas médicas ya se estaban acumulando antes de que el tratamiento serio comenzara. Noah, en su estilo típico, respondió a la crisis familiar mudándose del sótano a la casa de su novia, lo llamó necesitar espacio para procesar, pero todos sabían que simplemente no quería responsabilidades de cuidado. 2 semanas después del inicio de la quimioterapia de papá, mi teléfono sonó con el número de mamá, lo dejé ir al buzón de voz, sé sobre la orden de restricción, pero esto es más grande que nuestros problemas, tu padre está muy enfermo y asustado, necesitamos hablar. El mensaje era diferente, menos exigente, más desesperado, pero aún tratando de manipular la situación. 3 llamadas más esa semana, luego Noah intentó su suerte, mira, sé que hemos tenido nuestros problemas, pero papá está realmente sufriendo, la familia necesita unirse ahora mismo. Incluso la tía Celeste se involucró, a pesar de su propia orden de restricción, enviando mensajes a través de Liam sobre cómo yo necesitaba ser la persona más madura y ayudar con los gastos médicos. El intento final vino directamente de papá mismo, un mensaje de texto, probablemente porque pensó que eso no violaría técnicamente la orden de no contacto. Hijo, estoy asustado. Los doctores dicen que el cáncer es agresivo y lo detectamos tarde, sé que no he sido perfecto, pero necesito a mi familia ahora, podemos dejar el pasado atrás. Le mostré el mensaje a Leo durante el almuerzo en nuestro lugar habitual. ¿Qué piensas? Que es triste, pero no cambia lo que hicieron.
El cáncer no convierte a alguien en una persona diferente, son las mismas personas que se negaron a llamar al 911 mientras tenías un ataque cardíaco. Exactamente. Llamé a mi abogada esa tarde para discutir las implicaciones legales. La orden de restricción seguía activa y cualquier respuesta podría interpretarse como reabrir la comunicación. No tienes ninguna obligación legal de proporcionar asistencia financiera y, dada la historia documentada de acoso, estarías completamente justificado en mantener el no contacto. ¿Y si quisiera verlos? Esa es tu elección, pero recomendaría encarecidamente no darles acceso directo a ti. Pasé el fin de semana pensándolo. Papá estaba genuinamente enfermo y, a pesar de todo, no era completamente desalmado, pero tampoco podía olvidar que me había intentado arrebatar el teléfono durante una llamada al 911 o decirles a los paramédicos que yo estaba fingiendo un episodio cardíaco. El lunes por la mañana tomé mi decisión, llamé a Jenny. Quiero contribuir al fondo médico de papá, pero no voy a tratar con ellos directamente. ¿Cuánto estás pensando? $5,000, una contribución única. Era una cantidad significativa, suficiente para marcar una diferencia real con los gastos inmediatos, pero no lo bastante como para crear expectativas continuas. Jenny manejó la transferencia a través del GoFundMe que la familia había creado. Hice la donación de manera anónima, pero la noticia llegó a mis padres en cuestión de horas. La respuesta fue inmediata y predecible. Papá llamó dejando un mensaje de voz lloroso sobre cómo esto probaba que aún era parte de la familia y que podíamos arreglar todo. Mamá envió múltiples mensajes diciendo que este era el primer paso hacia la sanación de nuestra relación. Noah, siendo Noah, se quejó de que 5,000 no era suficiente dado cuánto dinero ganaba yo. No respondía nada de eso. El tratamiento contra el cáncer continuó durante la primavera y el verano. Papá respondió mejor de lo esperado a la quimioterapia y la cirugía se volvió viable. La situación financiera de la familia se estabilizó un poco con la ayuda del GoFundMe y el apoyo de la comunidad, aunque terminaron vendiendo la casa y mudándose a un alquiler más pequeño. Su posición social nunca se recuperó por completo tras las consecuencias del paquete de la verdad. La comunidad permaneció solidaria durante la crisis médica, la gente llevó guisos, ayudó con el jardín, organizó cadenas de comidas, pero las invitaciones al círculo íntimo y las posiciones de liderazgo no regresaron, la gente mantenía distancia. Noah eventualmente consiguió trabajo estable en un turno nocturno de una planta de empaquetado, no era mucho dinero pero sí horarios confiables y buenos beneficios. Se mudó de nuevo con mis padres después de la cirugía de papá, oficialmente para ayudar en la recuperación, pero probablemente porque la relación con la novia no había funcionado. El verano trajo otra oleada de intentos de contacto indirectos, tarjetas del Día del Padre enviadas a través de Jenny, deseos de cumpleaños transmitidos por parientes bien intencionados, invitaciones a reuniones familiares con promesas de que todos solo querían seguir adelante y enfocarse en lo importante. Rechacé todo. Leo y yo hicimos un viaje de fin de semana a la costa en agosto, buen clima, excelente marisco, cero drama familiar. Estábamos sentados en el balcón del hotel un sábado por la tarde cuando me hizo la pregunta que había estado evitando, ¿alguna vez los vas a perdonar? Ya lo hice en cierto modo, solo porque no valen mi salud mental, pero eso no significa volver a como eran las cosas. Ellos nunca van a entender la diferencia. Eventualmente lo harán. El cáncer de papá entró en remisión ese otoño, escaneos limpios, análisis de sangre estables, proyecciones optimistas de oncología. La familia celebró en la casa del tío Tom. Vi las fotos en redes sociales pero no fui invitado, lo cual me pareció perfecto. 2 años después sigo en la misma ciudad, sigo arrasando en el trabajo, sigo siendo cercano a Leo, mi condición cardíaca es completamente manejable siempre que evite el estrés innecesario, y adivina qué, eliminar gente tóxica de tu vida reduce dramáticamente los niveles de estrés. ¿Quién lo habría pensado? Ahora tengo una rutina sólida, gimnasio 3 veces a la semana, revisiones regulares con el cardiólogo, pasatiempos reales que no implican defender mi cuenta bancaria de personas que creen que la merecen. Volví a tocar la guitarra, algo que dejé en la universidad. Mi vida laboral mejoró dramáticamente también, conseguí un ascenso 6 meses después de que la situación familiar se resolviera, en parte porque podía concentrarme en mi trabajo en lugar de atender llamadas diarias sobre la última emergencia financiera de alguien. Empecé a salir con una chica, Zoe, diseñadora gráfica, tiene su propio apartamento, paga sus propias cuentas y piensa que exigir dinero a los familiares es absolutamente una locura, concepto revolucionario. A veces me encuentro con parientes extendidos en la ciudad, las conversaciones son breves pero lo suficientemente cordiales, todos han seguido adelante con sus vidas.
Jenny me mantiene actualizado con lo básico, la salud de papá es estable, mamá trabaja medio tiempo y lidia con cosas normales del envejecimiento, Noah sigue empleado y no ha sido arrestado últimamente. Preguntan por ti a veces, me dijo Jenny tomando café el mes pasado. ¿Qué les dices? Que te va bien y pareces feliz. Asentí, bien. Las órdenes de restricción siguen activas, mis contactos de emergencia son personas que realmente llamarían al 911 si necesitara ayuda en lugar de debatir si merecía atención médica. Mi teléfono permanece en silencio en los días festivos, exactamente como me gusta. El intento de contacto final llegó el mes pasado, mamá llamó desde un número que no reconocía, contesté. Hola hijo. Me quedé en silencio un minuto. Mamá, ¿por qué llamas? Solo quería preguntarte cómo estás. Habló sobre cuánto había crecido la familia en el último año, cómo la enfermedad de papá les había dado perspectiva sobre lo que realmente importaba, cuánto me extrañaban y querían que volviera a ser parte de sus vidas, luego cómo se arrepentían de lo que habían hecho. Estamos listos para comenzar de nuevo, sé que nos equivocamos como padres, pero siempre hay una oportunidad para nuevos comienzos, ¿verdad? No lo sé, mamá. ¿Qué quieres decir? Estoy bastante seguro de que lo estás fingiendo, ¿eh? Sonaba confundida. No, nunca fingiríamos eso. Mamá, ya me perdiste como hijo hace 2 años, quizá incluso mucho antes. Creo que deberías olvidarte de la sanación familiar y de cualquier mierda que inventen. Una vez que necesites ayuda, Rec. No entiendes, tu padre y yo hablamos en serio, lo sentimos de verdad. Y yo no los perdono. Silencio de su lado. Adiós, pierde este número. Colgué y luego la bloqueé. Algunos puentes, una vez quemados, deben quedarse así.